Comencemos. Tenemos 20 minutos para cada exposición. Vamos a automedirnos el tiempo. De todos modos, yo también estaré atenta y levantaré los cartelitos como en el día de ayer, como hemos hecho para organizarnos. Y así voy a dar comienzo a la sesión. Van a hablar en primer lugar Patricia Martín Rodilla, César González Pérez del CSIC. La presentación se llama Un lenguaje de modelado para el análisis del discurso en humanidades, definición, diseño, validación y primeras experiencias. Y así os dejo que subáis aquí y habléis. Bueno, ¿se escucharon? Bueno, pues gracias a todos por venir. Mi nombre es Patricia Martín Rodilla, trabajo en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC en Santiago de Compostela. Y bueno, el trabajo que vamos a presentar hoy, pues lo hemos hecho mi compañero César González, que está por ahí, y yo misma, ¿vale? Y se titula Un lenguaje de modelado para análisis del discurso en humanidades, definición, diseño, validación y primeras experiencias. Bueno, os cuento un poco primero. Nosotros en el Instituto de Ciencias del Patrimonio tenemos una línea de investigación que se denomina tecnologías semánticas, que bueno, básicamente trabajamos en modelado conceptual, en generación de conocimiento, estructuración de información y conceptualización de información, ¿vale?, para patrimonio. Desde el software, desde la ingeniería para patrimonio, ¿vale? Entonces, dentro de esta línea, pues voy a ver un poco cómo se conceptualiza y se extrae mediante software información desde fuentes textuales actualmente y cómo el análisis del discurso pues está empezando a ayudar en esto ahora, ¿de acuerdo? Luego presentaré un poco nuestra propuesta para llevar a cabo esto, que sería un lenguaje de modelado, y la validación inicial que hemos hecho y unos resultados. Y finalmente vamos a ver qué posibilidades de futuro tiene esto. Bueno, como breve introducción, como todos sabemos, pues las humanidades aglutinan a un conjunto de disciplinas que, entre otras características, ¿vale?, se caracterizan porque tradicionalmente producen conocimiento en formatos textuales. Es decir, nosotros, cualquier estudio que hagamos, el conocimiento generado normalmente lo plasmamos en forma de conclusiones narrativas, informes, monografías, ¿de acuerdo?, frente a otras disciplinas quizás más analíticas que pueden producir, por ejemplo, también formato textual, pero datasets, otro tipo de trabajo más, digamos, menos textual, ¿vale? Esto aumenta muchísimo la necesidad de métodos de conceptualizar y extraer información desde fuentes textuales en humanidades. ¿Cómo se hace esto ahora? Bueno, pues hay dos enfoques, básicamente dos enfoques, ¿no? Uno es más automático, basado en information retrieval, en recuperación de información, y fundamentalmente extrae información cuantitativa mediante técnicas heurísticas y probabilísticas. Pues, por ejemplo, cuántas instancias de un determinado término hay en un corpus, este tipo de qué porcentaje de esta familia existe en el corpus, este tipo de preguntas de índole cuantitativa. Esto está muy desarrollado, hay una alta automatización y las suites que hay ahora a nivel de código, por ejemplo la de Stanford, de procesado de lenguaje natural, lo hacen fenomenal, o sea, están muy depuradas, ¿vale?, para información cuantitativa. Sin embargo, para la extracción semántica es un poco más complicado. Todos lo sabemos, de hecho. Se pueden hacer mapas de tópicos, se pueden hacer tesauros, se puede hacer lematización automática, pero bueno, el nivel semántico no es suficiente para enfoques más narrativos. Es decir, si yo quiero sacar una idea general del corpus, pues sí, puedo tenerla, pero no tengo el discurso en absoluto. No extraigo información semántica de nivel suficiente para analizar el corpus, ¿de acuerdo? Si quiero esto otro, si quiero una información, digamos, más rica a nivel semántico, voy a ir a un modelado de dominio, que serían las otras técnicas, ¿vale? Voy a modelar mi corpus concreto y si yo tengo, por ejemplo, un corpus de poesía medieval, tengo que definir los conceptos que yo manejo en ese corpus, tengo que definir cómo voy a anotar ese corpus si lo voy a hacer, etcétera, ¿vale? Y aplicar esas técnicas de procesado de lenguaje natural, pero con mis conceptos concretos. Si yo uso castillo, o uso fortaleza, o uso emplazamiento medieval, tengo que definir esos conceptos primero y luego ya atacarlos. Esto funciona muy bien, da un rendimiento muy bueno, pero claro, funciona en un corpus concreto, o para una aplicación concreta, o para un dominio concreto. Si yo quiero mover esa aplicación a otro dominio que ya no sea de poesía medieval, ¿vale?, que sea de otro tipo de poesía, por ejemplo, que trabaje con otros conceptos, no me va a servir, ¿vale? Este es el problema. Vale, lo que se suele hacer ahora es combinar los dos enfoques e intentar extraer lo mayor posible. Hace unos años lo que se está intentando es añadir a estos dos tipos de aproximaciones enfoques lingüísticos, ¿vale?, de análisis del discurso. Lo que tratan es nos permiten, analizando manualmente el discurso, conceptualizar y extraer mediante software en tres claves. Primero,
identifica elementos discursivos en el discurso, es decir, yo puedo identificar fragmentos, después frases, después cláusulas, después hasta el nivel que yo quiera a nivel sintáctico, ¿vale? Y eso lo hace muy bien y de forma automática con la suite que comentaba antes. Posteriormente, lo que puedo hacer es identificar las entidades de qué habla el discurso. Si tengo un corpus de poesía medieval, pues voy a identificar de qué personajes históricos, de qué emplazamientos medievales, de qué habla el discurso, qué entidades. Y linkar qué parte del texto habla de qué entidad, ¿vale? Y finalmente, digamos que el valor añadido que tienen las técnicas de análisis del discurso es que te permiten identificar relaciones de inferencias reflejadas en el discurso. ¿Cómo ha llegado el autor a esas conclusiones? No hay que olvidar que este tipo de trabajos con conocimiento generado plasmado no son simples descripciones. El autor ha hecho un trabajo profundo y ha llegado a una serie de conclusiones. Si tú analizas ese tipo de texto, con análisis del discurso vas a poder saber si es una relación causal, una ejemplificación, una generalización, un contraste, así hasta 10. Nosotros usamos el enfoque de Jerry Hobbs, que es un lingüista, ¿vale?, que trabaja muy alineado con técnicas formales, entonces podemos, digamos, identificar si el autor en el discurso hay una relación causal o una ejemplificación o una generalización, ¿vale? Podemos distinguir qué tipo de relaciones de inferencia hace el autor para llegar a la conclusión. Vale. Todo esto, esta conexión estructura discursiva versus entidades de la realidad más la dimensión inferencial, obviamente constituye información semántica mucho más rica que la que comentaba antes, aunque nos pueda ser muy útil el hecho de tener información cuantitativa, etcétera, ¿vale? Con el objetivo de aplicar estas técnicas de análisis del discurso a la conceptualización y extracción software de información desde fuentes textuales, lo que hemos hecho nosotros es crear un lenguaje que permita a los expertos en humanidades aplicar análisis del discurso, ¿vale? Voy a explicar un poquito esto. Lo que hemos hecho es coger un estándar existente de ISO, el 24744, que define metodologías en ingeniería del software. Y hemos creado un lenguaje, ¿vale?, para que cualquier persona en humanidades pueda modelar sus propios corpus aplicando técnicas de análisis del discurso. ¿Cómo es el lenguaje? Bueno, pues voy a explicar un poco, eso es terminología, digamos, notación orientada a objetos, yo creo que todo el mundo la puede conocer, pero bueno, cada rectángulo obviamente es un concepto principal en el lenguaje y cada línea entre rectángulos es una relación entre conceptos en el lenguaje, ¿vale? Entonces, en la parte central podemos ver que el lenguaje puede recoger cosas como elementos del discurso, fragmentos, sentencias, cláusulas. Esto es lo que comentaba de que podemos definir al nivel que nosotros queramos el corpus que tenemos, ¿vale? A nivel de fragmento o a nivel muchísimo más, digamos, atómico, ¿vale? Hasta el nivel que queramos a nivel sintáctico. Después, lo que tenemos que hacer es que cada elemento con significado, digamos, con entidad propia, con significado propio, realiza una referencia, que puede ser implícita o explícita, ¿vale?, a elementos del dominio. Pues esta parte de mi corpus habla de emplazamientos medievales, o esta parte de mi corpus habla de personajes históricos, etcétera, ¿vale? Y finalmente tenemos a la derecha, ¿vale?, las relaciones de coherencia definidas por Jerry Hobbs, que nos permiten, pues eso, decir si esta persona aplica aquí una relación causal, esta persona pone aquí un ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que se ve mejor. Este es un pequeño fragmento extraído de una narrativa arqueológica, ¿vale?, de una conclusión arqueológica. Está disponible online en el Archaeological Data Service y es de 2003, ¿vale? Lo que hemos hecho nosotros, hemos seleccionado un corpus de conclusiones, reportes arqueológicos, ¿vale?, que lo que hacen es plasman conocimiento generado basándonos en excavaciones existentes, expertise del investigador, etcétera, ¿vale? Tenemos algo como esto: pocos ejemplares de las vasijas halladas en la excavación, esta sería una referencia implícita, ¿vale?, la dejo ahí para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, sobreviven con el borde y la base intacta. En su lugar, las bases sobreviven de forma más habitual, posiblemente porque bordes y lados tendían a ser más finos y más altos y por lo tanto más frágiles, ¿vale? Esto es lo que el autor, digamos, concluye después de ver, pues eso, la excavación, etcétera. Bueno, pues este trozo daría lugar con nuestro lenguaje a un modelo de estas características. En gris podemos ver las sentencias que hemos dividido, ¿vale? La primera dice: pocos ejemplos de las vasijas sobreviven con el asa y la base intacta, por lo que realiza una referencia a un valor que es si se conservan de forma habitual o no todas las partes. Bueno, pues decimos que las partes no se conservan, el valor es falso, ¿vale? Las partes no se conservan de forma habitual en general. Sin embargo, el autor dice en la segunda frase: las bases sí que suelen sobrevivir de forma habitual. Bueno, pues para esa característica solo de las bases podemos identificar el valor verdadero. Esto nos permite identificar muy fácilmente que el autor lo que está intentando es llegar a
a un contraste para hacernos ver por qué hay más bases en lo que he encontrado en el yacimiento que asas o bordes. ¿De acuerdo? Finalmente, la última sentencia dice, posiblemente, yo creo, este es mi conocimiento, lo que yo estoy plasmando, que las asas y los bordes tendían a ser más finos y más altos y por eso son más frágiles y por eso no encuentro tantos dentro del yacimiento, ¿vale? Entonces, lo que reflejo es la característica fragilidad de mis asas es mayor que la característica fragilidad de mis bases, ¿vale? Y esto me sirve para decir, bueno, pues según esta persona, posiblemente, esta es la causa de que él haya encontrado más bases, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Lo que hemos hecho es seleccionar un corpus de 20 fragmentos de estas características en el dominio arqueológico, ¿vale? Y las hemos modelado nosotros y luego les hemos pedido a los autores del texto que los modelen también, ¿vale? Por eso digo, entrevistas con autores. Finalmente, lo que hemos hecho es someter a especialistas en el dominio que no son autores del texto a sesiones de thinking aloud, de piensa en alto, para que nos digan qué les parecen los modelos, si están de acuerdo o no, ¿vale? Esa es la idea. Lo que queríamos ver era diferencias y similitudes entre los modelos creados por el autor y por nosotros mismos, los modeladores software, ¿vale? Para ver en qué cosas coincidimos y no, y los modelos creados por el autor y los creados por sus colegas, ¿vale? Para ver qué grado de acuerdo hay en la comunidad. Bien, y bueno, algunos resultados. Bueno, como podéis imaginar, a la hora de definir la estructura sintáctica o incluso a la hora de definir las entidades de la realidad de las que hablamos, la gente más o menos se pone de acuerdo. Puede ser que una persona use el concepto fortaleza y otra persona use el concepto castillo y otra persona, pero más o menos el concepto, digamos, global que queremos trabajar, más o menos el número de conceptos coinciden, ¿vale? El problema viene cuando tienen que decidir la relación de inferencia. O sea, cómo la persona ha generado ese conocimiento, ¿vale? Si esto es una idea causal, si esto ha puesto un ejemplo y ha generalizado a partir de otro autor, cómo ha generado ese conocimiento. Y ahí, bueno, queríamos saber qué grado, obviamente, de acuerdo había. Las barras en verde son la opción mayoritaria y, como veis, hay bastante acuerdo. Hay un caso en el que no, y además es algo bastante curioso. En general, hay un buen nivel de acuerdo, como digo ahí, entre los modelos autor-modelador, es decir, entre los que hicieron el propio autor del texto y los que hicimos nosotros, y también entre los que hicieron el autor y los que hicieron sus colegas o comentaron sus colegas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de generalizaciones sí que hay bastante desacuerdo. Y nosotros lo achacamos, creemos que es porque el hecho de generalizar a partir de un ejemplo, como digo ahí, depende mucho de si el investigador considera particularmente relevante un ejemplo o legitimado ese ejemplo para estar de acuerdo con la generalización. Estructuras del tipo, según este autor, o yo me baso en tal autor para afirmar esto. Solo estamos de acuerdo con ello si el autor o el ejemplo que ha puesto la persona como autor pues nos dice algo. Lo conocemos, es legitimado dentro de la comunidad, etcétera, ¿vale? Entonces ahí hay bastante nivel de desacuerdo entre los expertos. Vale. Bueno, estos son los porcentajes, ¿vale? Los porcentajes de abajo son el Cognitive Process Pre-Choice, es nuestra elección principal, es decir, los modeladores software hicimos obviamente el modelo y luego fuimos a preguntar al autor. Y la verdad es que hay bastantes coincidencias. Termino. El lenguaje de modelado que hemos presentado aquí nos permite extraer información desde fuentes textuales en humanidades en 3 claves: elementos discursivos, entidades referidas y relaciones de inferencia. Vuelvo a repetir, los elementos discursivos e incluso algunas entidades referidas se pueden extraer con otros métodos. Sin embargo, algunas de estas entidades referidas, referencias implícitas y relaciones de inferencia, no, ¿vale? Contamos con resultados acerca del grado de acuerdo y posible generalización en la comunidad, pero solo acerca del corpus que nosotros hemos analizado. Necesitamos analizar más corpus de otros dominios, de otros autores, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, este análisis de nuevos corpus, como línea futura, creemos que puede servir el lenguaje de mecanismo de detección de inconsistencias, incluso de fomento de la autorreflexión acerca de cómo se genera el conocimiento en una subdisciplina. Siempre aplicamos razonamientos causales, siempre aplicamos, por ejemplo, en arqueología, que es el campo en el que más trabajamos en el incipit, ¿vale? Siempre se observa que se razona mucho a través de valores de tipo temporal, pues porque en arqueología, digamos, la clave temporal es absolutamente llave para todos los razonamientos, etc. Claro, ¿qué más podemos hacer con estos modelos? Además de saber qué tal de bien lo hacemos y si es consistente o no el conocimiento que generamos. Bueno, pues creemos que puede ser una buena idea expandir y mejorar algunos de los sistemas de anotación, incluyendo información inferencial. Sería muy interesante que, además de que yo pueda anotar a nivel sintáctico y también pueda anotar a nivel semántico, pudiese anotar las inferencias que el autor hace sobre el texto, porque me pueden ayudar muchísimo a saber cómo ha razonado esa persona. Si yo tengo un análisis de muchas monografías sobre el mismo tema, me puede ayudar a notar cómo ha razonado cada uno de los autores, en qué clave. ¿De acuerdo?
Finalmente, creemos que este tipo de trabajos es un paso inicial para estudiar el potencial de técnicas de knowledge discovery y descubrimiento de conocimiento y minería de datos en fuentes textuales. Para aplicar text mining, lo más difícil es saber qué tipo de algoritmos vamos a aplicar. Hay muchos y no siempre dan buenos resultados aplicando text mining. Entonces, la idea un poco es tener estas inferencias como clave para saber qué tipo de algoritmo vamos a aplicar. Si un corpus siempre está trabajando o la forma más habitual de crear conocimiento es trabajar en clave causal, vamos a aplicar algoritmos que intenten buscar ideas causales para extraer información. ¿De acuerdo? Este tipo de relaciones que nos harían un poco más fácil, digamos, nos simplificaría el hecho de tener que probar con todas las técnicas habidas y por haber de text mining en todos para analizar el corpus. ¿Vale? Y muchas gracias por su atención y si tienen preguntas. Y si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Está accesible en la web, en abierto, se puede consultar? Todavía no, pero la idea es, porque es un trabajo, recién... es un trabajo recién terminado y andamos pendiente de publicación y tal, pero va a estar disponible para que la gente lo pueda usar. Es muy sencillo modelar, o sea, si lo queremos usar a nivel manual, nosotros para usarlo es algo muy sencillo que nosotros con expertos en humanidades hemos probado que en muy poco tiempo pueden modelar sin problema. De hecho, yo he tenido entrevistas con gente que no sabía modelar en absoluto, le he dicho, escoge un texto de tu trabajo personal y obviamente si tú conoces tu trabajo, sabes qué estructuras sintácticas tiene tu corpus, sabes qué entidades estás manejando, o sea que lo bueno es ponerlo en papel, ponerlo en un modelo y ponerlo para tú, digamos, organizarte mejor la cabeza, ¿no? O sea que es fácil, seguro que estará disponible, sí. Mantenernos al tanto, porque nosotros estamos trabajando en una línea similar, pero sí. La idea es usar software que ya está desarrollado. Sí. Y creo que es magnífico lo que hicieron. Así y además diste tantos ejemplos hablando de poesía medieval y cómo yo voy a tocar el tema. Me entusiasmo. Vale, fenomenal. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.